Imagina que tienes a tu lado a un consejero perfecto, un amigo invisible y fiel, que conoce cada detalle de tu vida, entiende las batallas que enfrentas y sabe exactamente lo que necesitas escuchar en cada momento. Ese es el papel del Espíritu Santo, el regalo que Jesús prometió a todos los que lo siguen, enviado por Dios para habitar en nosotros, guiar nuestros pasos y revelar verdades profundas y misteriosas sobre el propósito divino. Pero ¿cómo saber, entre tantos pensamientos y emociones, cuándo es realmente el Espíritu Santo quien te está hablando? La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos orienta de manera clara y amorosa, siempre en sintonía con la voluntad de Dios y sus enseñanzas. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad, recordándonos sus palabras y ayudándonos a discernir el camino que debemos seguir. Esa promesa es viva y verdadera, y el Espíritu continúa hablándonos hoy, ofreciendo paz, discernimiento y dirección a todo aquel que lo busca con un corazón sincero. En este video voy a compartir 3 señales poderosas que, de acuerdo con las Escrituras, revelan cuando el Espíritu Santo está intentando comunicarse contigo. Estas señales son como recordatorios divinos que aparecen en los momentos en los que más los necesitamos y nos muestran que Dios está a nuestro lado. Si alguna vez has sentido una paz inexplicable en medio de la ansiedad, has tenido una convicción que parecía venir desde lo profundo o has recibido una confirmación precisa a través de una palabra o situación inesperada, es muy posible que el Espíritu Santo estuviera hablando directamente a tu corazón. Prepárate para sumergirte en la palabra de Dios y descubrir cómo el Espíritu actúa en nuestra vida, orientándonos y moldeando nuestro caminar. Este no es solo un video de inspiración, sino una invitación a vivir una comunión más profunda e íntima con el propio Dios, quien desea guiarnos diariamente a través de su Espíritu. Estas señales no son solo mensajes, son evidencias de que el Creador está hablando contigo, listo para guiar cada paso de tu camino de fe. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Una de las maneras más comunes y poderosas en las que el Espíritu Santo habla a los creyentes es trayendo a nuestra mente las Escrituras de manera clara y en el momento exacto en que las necesitamos. A lo largo de toda la Biblia, vemos que la palabra de Dios tiene el poder de iluminar, corregir y dirigir nuestra vida. El salmista declara en el Salmo 119, versículo 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Esta declaración nos recuerda que las Escrituras no son solo palabras en una página, son palabras vivas, activas, guiadas por el Espíritu para alumbrar nuestros pasos y mostrar el camino en momentos de incertidumbre. Cuando el Espíritu Santo trae la palabra de Dios a nuestra mente, no es casualidad ni coincidencia. El mismo Jesús nos prometió que el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas que Él nos enseñó, como se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este recordatorio es esencial para nuestra vida diaria, pues nos ayuda a recordar los principios de Dios en cada situación que enfrentamos, sean momentos de tentación, duda, decisión o necesidad de consuelo. El Espíritu utiliza la palabra de Dios como su medio principal para hablarnos y orientarnos, asegurándose de que estemos alineados con la voluntad de Dios. Es común que, en medio de una situación difícil, un versículo o una historia de la Biblia venga a nuestra mente como una respuesta directa a lo que estamos viviendo. Tal vez estemos pasando por una prueba y recordemos las palabras del apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
O tal vez enfrentemos una decisión difícil y el Espíritu traiga a nuestra mente el Proverbio 3, versículo 5, que dice: «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia». Estos recordatorios no son fruto de nuestra propia mente, sino obra del Espíritu Santo, quien nos guía y nos enseña en el momento preciso. En tiempos de crisis o de confusión, el Espíritu Santo trae las Escrituras a nuestra mente para darnos claridad y perspectiva. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, se describe la palabra de Dios como viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje nos muestra que las Escrituras tienen el poder de tocar lo más profundo de nuestro ser, de revelar nuestras intenciones y de ayudarnos a ver con claridad las decisiones que debemos tomar. Cuando el Espíritu Santo trae estas palabras a nuestra mente, es porque Él sabe que las necesitamos para enfrentar la situación con sabiduría divina. Otro aspecto importante es que la palabra de Dios nos sostiene en momentos de tentación. Cuando enfrentamos tentaciones, el Espíritu Santo utiliza la Escritura para darnos fuerzas y resistencia. Jesús mismo nos dio ejemplo de esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, cuando fue tentado por el diablo en el desierto. Este versículo nos invita a llenar nuestro corazón y nuestra mente con las Escrituras para que, en el momento necesario, el Espíritu Santo pueda recordar nuestras lecturas y hacerlas vivas en nosotros. De esta manera, seremos más receptivos a los mensajes que el Espíritu desea darnos. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios como su medio preferido de comunicación con nosotros, porque la Escritura es la verdad absoluta y la guía perfecta para nuestra vida. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Cuando el Espíritu Santo trae a nuestra mente estas enseñanzas, nos está preparando para enfrentar la vida de una manera que honra a Dios y nos guía hacia el propósito que Él tiene para nosotros. Finalmente, cuando el Espíritu trae la palabra de Dios a nuestra mente, debemos responder con gratitud y obediencia. No es suficiente solo reconocer que el Espíritu Santo nos está hablando. También debemos actuar en consecuencia y aplicar esa palabra a nuestra vida diaria. Santiago capítulo 1 versículo 22 nos exhorta: «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Cuando respondemos a la voz del Espíritu Santo con obediencia, demostramos nuestra fe y nuestro deseo de vivir en comunión con Dios. Así que, si en algún momento de tu vida sientes que una palabra de las Escrituras viene a tu mente de forma inesperada y clara, considera que es el Espíritu Santo hablando contigo, guiándote y recordándote que tienes un Dios que te ama y que siempre está contigo. Una de las maneras en que el Espíritu Santo nos habla de forma clara y personal es a través de una convicción profunda y una orientación específica en nuestro corazón. Esta convicción interior es un sentido claro de dirección que nos guía hacia las decisiones correctas, según la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo está constantemente presente en nuestras vidas para llevarnos por el camino de la verdad y para orientarnos, especialmente en momentos de decisión o cuando necesitamos claridad en nuestras acciones. Esta orientación específica del Espíritu Santo es una muestra de que Dios está involucrado en cada detalle de nuestra vida y desea guiarnos en cada paso. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y nos recordaría sus enseñanzas. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús dice: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere,
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta promesa nos da la seguridad de que no estamos solos en nuestra toma de decisiones, sino que tenemos al Espíritu Santo como guía y consejero, llevándonos por el camino que Dios ha preparado para nosotros. La convicción interior con orientación específica es aquella que, a pesar de que las circunstancias puedan ser confusas o difíciles, sentimos con claridad en nuestro corazón el camino a seguir. Un ejemplo de esta convicción lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22, Pablo dice: «Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer». Aunque sabía que podía enfrentar dificultades y persecuciones, Pablo sentía una convicción interna y poderosa de que debía ir a Jerusalén, pues era el Espíritu Santo quien le estaba guiando. Este tipo de dirección espiritual es una de las formas en las que el Espíritu Santo nos habla, dándonos una certeza interna que supera el entendimiento humano y que nos impulsa a obedecer la voluntad de Dios. Es importante entender que esta convicción interior no siempre se basa en razones lógicas o en lo que parece conveniente desde una perspectiva humana. Al contrario, la orientación del Espíritu Santo nos lleva a confiar en los planes de Dios, aunque no siempre entendamos el porqué. Proverbios, capítulo 3, versículo 5, nos exhorta: «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia». Confiar en el Espíritu Santo significa dejar a un lado nuestra lógica y estar dispuestos a seguir la dirección que Él nos da, sabiendo que sus caminos son más altos que los nuestros y que su sabiduría es perfecta. La convicción interior del Espíritu Santo también puede manifestarse como una sensación de inquietud cuando estamos considerando algo que no es parte de la voluntad de Dios. Puede que tengamos un plan en mente, pero sentimos una resistencia o una incomodidad en nuestro corazón, como si algo no estuviera bien. Esta es una manera en la que el Espíritu nos advierte, mostrándonos que debemos reconsiderar o cambiar de dirección. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 6, vemos cómo el Espíritu Santo impidió que Pablo y sus compañeros predicaran la palabra en Asia. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aunque predicar el Evangelio era su misión, el Espíritu les estaba guiando a otro lugar y a otro momento, mostrando que no siempre lo que parece bueno a nuestros ojos es lo que Dios tiene planeado para nosotros. La convicción interior con orientación específica no siempre es un mandato audible. Muchas veces es un susurro en el corazón, una certeza tranquila que se instala en nuestro interior y que nos da paz sobre la dirección que debemos tomar. Colosenses, capítulo 3, versículo 15, nos invita a dejar que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando el Espíritu Santo nos guía, esta paz es una señal de que estamos en el camino correcto y de que Dios está con nosotros en nuestra decisión. Es fundamental que, al experimentar esta convicción interior, respondamos con obediencia. La orientación del Espíritu no es solo una sugerencia, es una guía que nos muestra el camino que debemos seguir para vivir una vida alineada con el propósito de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, se nos advierte: no apaguéis al Espíritu. Esto significa que si sentimos que el Espíritu nos está guiando o advirtiendo sobre algo, no debemos ignorarlo ni resistir su dirección. En lugar de eso, debemos estar dispuestos a seguir esa convicción y a actuar conforme a lo que Dios nos está mostrando. Cuando seguimos la convicción interior que el Espíritu nos da, experimentamos una mayor cercanía con Dios y una confianza renovada en su plan para nuestra vida. No siempre comprenderemos el propósito completo en el momento,
pero la obediencia a la guía del Espíritu nos lleva a vivir en su voluntad y a ser testigos de su fidelidad en cada aspecto de nuestra vida. En Romanos, capítulo 8, versículo 14, leemos: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiados por el Espíritu es una marca de nuestra identidad como hijos de Dios, y cada vez que obedecemos su dirección, fortalecemos nuestra relación con Él. Otro ejemplo de esta convicción específica es el momento en que Felipe fue guiado por el Espíritu para encontrarse con el eunuco etíope, como se relata en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe obedeció esta dirección y como resultado tuvo la oportunidad de explicar el Evangelio al eunuco y llevarlo al bautismo. Este tipo de orientación es un recordatorio de que el Espíritu Santo tiene planes específicos y oportunidades de servicio preparadas para nosotros, si estamos dispuestos a escuchar y a actuar según su guía. Es importante estar en sintonía con el Espíritu Santo para poder recibir su dirección. Esto implica mantener una vida de oración constante, de lectura de la palabra y de comunión con Dios. En Salmos, capítulo 25, versículo 9, se nos dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Para recibir la dirección del Espíritu, necesitamos un corazón humilde y dispuesto a escuchar, sabiendo que la sabiduría de Dios es perfecta y que Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Finalmente, debemos recordar que el Espíritu Santo siempre nos guiará hacia un camino que esté en armonía con la palabra de Dios. Él no nos llevará a hacer algo que contradiga las enseñanzas bíblicas, porque el Espíritu y la palabra de Dios son uno en propósito y en verdad. Cualquier convicción interior que sintamos debe ser examinada a la luz de las Escrituras para asegurarnos de que está en línea con los principios de Dios. Como dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra es nuestra guía y nos ayuda a discernir la dirección del Espíritu en cada paso que damos. En resumen, cuando experimentamos una convicción interior con una orientación específica, podemos estar seguros de que es el Espíritu Santo hablándonos y mostrándonos el camino a seguir. Esta convicción es una señal de que Dios está guiando cada aspecto de nuestra vida y de que, si confiamos en su dirección, viviremos en el propósito que Él ha diseñado para nosotros. El Espíritu Santo utiliza diversos medios para comunicarse con nosotros, y una de las formas en que nos habla es por medio de confirmaciones que se manifiestan a través de personas o circunstancias en nuestra vida. Estas confirmaciones pueden ser respuestas a nuestras oraciones, a dudas o a decisiones que estamos considerando, y aparecen en momentos oportunos, mostrando que Dios está activamente presente en cada aspecto de nuestra vida. Estas confirmaciones no son coincidencias, sino intervenciones divinas que nos ayudan a ver con claridad el camino que debemos seguir. La Biblia está llena de ejemplos en los que Dios confirma su voluntad a través de personas o situaciones específicas. Uno de los relatos más conocidos es el de Gedeón, quien recibió una confirmación clara y específica de parte de Dios. En el libro de los Jueces, capítulo 6, Gedeón pide una señal para asegurarse de que Dios realmente lo está llamando a liderar al pueblo de Israel contra los madianitas. Dios responde pacientemente a su pedido y realiza 2 señales con el vellón de lana. Una vez lo hace estar mojado, mientras el suelo alrededor permanece seco, y luego lo deja seco mientras el suelo alrededor está mojado. Jueces, capítulo 6, versículos 36 al 40. Esta confirmación fue una prueba de que Dios estaba con Gedeón y que podía confiar en su dirección. Al igual que Gedeón, nosotros también podemos experimentar confirmaciones de parte del Espíritu Santo
a través de señales en las circunstancias o a través de las palabras de otras personas. A veces, estamos buscando la dirección de Dios en una decisión importante, y una persona se acerca y comparte un versículo o una palabra de aliento que responde exactamente a lo que necesitamos escuchar. Estas coincidencias son en realidad confirmaciones del Espíritu, quien utiliza a otras personas para hablarnos y asegurarnos de que estamos en el camino correcto. Es importante recordar que, para reconocer estas confirmaciones, debemos estar atentos y tener un corazón sensible a la voz de Dios. En Primera de Reyes capítulo 19, encontramos el ejemplo de Elías, quien, después de haber huido de Jezabel, busca escuchar la voz de Dios. Dios no se manifiesta en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Primera de Reyes capítulo 19, versículos 11 y 12. Esto nos enseña que las confirmaciones de Dios no siempre llegan de forma ruidosa o espectacular. A menudo vienen en un susurro, en una palabra amable de alguien, en una situación aparentemente sencilla, pero que toca nuestro corazón. El Espíritu Santo también puede usar nuestras circunstancias para darnos una confirmación sobre algo. Por ejemplo, si estamos considerando un cambio de trabajo y en medio de nuestra búsqueda sentimos que se abren puertas de manera inesperada, o recibimos señales en nuestra vida diaria que parecen reafirmar la decisión, esto puede ser una confirmación de que Dios está dirigiendo nuestro camino. En Proverbios, capítulo 16, versículo 9, se nos recuerda: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Cuando el Espíritu Santo está guiándonos, Él obra de maneras que a veces van más allá de nuestra comprensión, utilizando situaciones y personas para confirmar su dirección. Además, el Espíritu Santo puede utilizar a personas de nuestro entorno para hablarnos de una manera específica. Estas personas pueden ser líderes espirituales, amigos, o incluso personas con las que no tenemos una relación cercana, pero que de alguna manera comparten con nosotros un mensaje o una palabra que resuena profundamente en nuestro corazón. En el libro de Éxodo capítulo 18, encontramos que Jetro, el suegro de Moisés, le da un consejo sabio sobre cómo administrar el liderazgo sobre el pueblo de Israel. Moisés escucha el consejo y lo implementa, encontrando una solución práctica y efectiva. Dios utilizó a Jetro para guiar a Moisés, y de la misma manera, Él puede utilizar a personas a nuestro alrededor para darnos una confirmación sobre su voluntad. Sin embargo, es importante ser prudentes y no depender únicamente de las confirmaciones externas para tomar decisiones. Toda confirmación debe estar alineada con la palabra de Dios y no debe contradecir los principios bíblicos. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 se nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto significa que debemos tener discernimiento y asegurarnos de que cualquier confirmación que recibamos está en armonía con la Escritura. La Biblia es nuestra guía y la fuente final de verdad, y el Espíritu Santo nunca nos dará una confirmación que vaya en contra de ella. Las confirmaciones también pueden llegar en momentos de prueba o dificultad, cuando necesitamos la seguridad de que Dios está con nosotros. En el libro de los Hechos, capítulo 27, el apóstol Pablo experimenta una confirmación divina mientras está en medio de una tormenta en el mar. Un ángel de Dios se le aparece y le asegura que todos los que están en el barco se salvarán, a pesar de la gravedad de la situación. Hechos, capítulo 27, versículo 23. Esta confirmación le dio a Pablo la paz y la confianza necesarias para enfrentar la tormenta, sabiendo que Dios estaba en control. De manera similar, el Espíritu Santo puede darnos confirmaciones en medio de nuestras tormentas personales, recordándonos que Dios está con nosotros y que no estamos solos. A veces,
Estas confirmaciones llegan cuando menos las esperamos. Podemos estar leyendo la Biblia, orando o hablando con un amigo, y de repente algo que escuchamos o vemos parece responder directamente a una pregunta o preocupación que hemos tenido en nuestro corazón. Esto no es casualidad, es el Espíritu Santo orquestando los detalles de nuestra vida para darnos una respuesta clara. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta verdad nos da la seguridad de que Dios está obrando en cada aspecto de nuestra vida, incluso en los detalles más pequeños, y que el Espíritu Santo está ahí para guiarnos y confirmar su voluntad en cada paso. Es esencial tener una relación cercana con el Espíritu Santo para poder reconocer estas confirmaciones cuando llegan. Esto implica estar en constante comunión con Dios, pasando tiempo en oración y en la lectura de su palabra, para que podamos discernir su voz y distinguir sus confirmaciones. En Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Esta promesa nos asegura que, si estamos atentos y buscamos a Dios sinceramente, podremos escuchar su voz y reconocer sus confirmaciones. En resumen, el Espíritu Santo nos habla a través de confirmaciones que llegan por medio de personas o circunstancias, dándonos claridad y seguridad en nuestras decisiones. Estas confirmaciones no son coincidencias, sino muestras del cuidado y la dirección de Dios en nuestra vida. Al aprender a reconocerlas y a responder con obediencia, fortalecemos nuestra relación con Dios y caminamos con mayor confianza en su propósito para nosotros. Estar en sintonía con el Espíritu Santo es esencial para la vida cristiana, ya que Él es quien nos guía, nos consuela, nos corrige y nos da la sabiduría necesaria para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos que el Espíritu Santo es la presencia activa de Dios en nuestras vidas, que nos ayuda a comprender su propósito y nos da la fortaleza para enfrentar los desafíos diarios. Cuando estamos en sintonía con el Espíritu, somos capaces de reconocer su voz, su dirección y su consuelo en cada momento, permitiéndonos vivir una vida que agrada a Dios y que refleja su amor al mundo. El apóstol Pablo nos enseña en Romanos, capítulo 8, versículo 14: «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Este versículo resalta que, como hijos de Dios, estamos llamados a vivir bajo la guía del Espíritu Santo, a depender de Él en todas las decisiones y a buscar su dirección en cada aspecto de nuestra vida. Sin embargo, estar en sintonía con el Espíritu no sucede automáticamente. Requiere una relación constante y comprometida, un corazón abierto y una disposición a escuchar y obedecer su voz. Una de las maneras de estar en sintonía con el Espíritu Santo es a través de la oración. La oración es el medio por el cual nos conectamos con Dios, le abrimos nuestro corazón y buscamos su guía y su paz. En Efesios capítulo 6, versículo 18, Pablo exhorta a los creyentes a orar en todo tiempo en el Espíritu, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar en el Espíritu significa permitir que el Espíritu Santo dirija nuestras oraciones, que Él interceda por nosotros y que nos ayude a expresar lo que necesitamos comunicar a Dios, incluso cuando no encontramos las palabras adecuadas. En Romanos, capítulo 8, versículo 26, Pablo explica que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que el Espíritu Santo entiende nuestras necesidades más profundas, incluso aquellas que no podemos expresar, y que Él intercede ante el Padre por nosotros. Cuando nos acercamos a Dios en oración, el Espíritu Santo nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios, nos da paz y nos ayuda a descansar en la certeza de que Dios está escuchando nuestras súplicas.
Otra manera de mantenernos en sintonía con el Espíritu Santo es a través de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios y el manual de vida que nos ha dejado para conocer su voluntad, sus promesas y sus principios. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 leemos: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es la verdad absoluta, y el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla, a aplicarla y a vivir conforme a ella. El Espíritu Santo no solo nos ayuda a comprender la Biblia, sino que también nos recuerda las Escrituras en momentos clave. En el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 26, Jesús promete que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que Él nos ha enseñado, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este recordatorio es esencial para nuestras decisiones diarias y nos permite vivir con una perspectiva bíblica en todas las áreas de nuestra vida. Al estudiar la palabra y meditar en ella, permitimos que el Espíritu Santo nos hable y nos guíe. Estar en sintonía con el Espíritu Santo también implica tener un corazón obediente y dispuesto a seguir su dirección, incluso cuando no comprendemos completamente el propósito de Dios. La obediencia es fundamental para mantener una relación cercana con el Espíritu, ya que Él no forzará su voluntad sobre nosotros, sino que nos invita a seguirle voluntariamente. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, Pablo advierte: no apaguéis al Espíritu. Esto significa que podemos apagar la obra del Espíritu en nuestra vida cuando ignoramos su dirección, cuando resistimos su corrección, o cuando elegimos actuar conforme a nuestra propia voluntad, en lugar de seguir la guía de Dios. Para mantenernos en sintonía con el Espíritu Santo, también es importante vivir una vida de santidad. La Biblia nos llama a ser santos porque Dios es santo, y el Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir de manera pura y justa. En 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19, Pablo pregunta: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Al entender que somos templo del Espíritu, debemos procurar una vida que honre su presencia en nosotros, alejándonos de todo aquello que nos aleje de Dios y buscando una vida de integridad. La santidad y la pureza nos permiten escuchar con mayor claridad la voz del Espíritu y responder a su guía con un corazón limpio. Al apartarnos de las cosas que nos contaminan espiritualmente, creamos un espacio en el que el Espíritu Santo puede obrar libremente en nosotros y a través de nosotros. En Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Pablo nos aconseja: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vivir en el Espíritu significa permitir que Él controle nuestras acciones, pensamientos y deseos, y que su fruto se manifieste en nuestra vida diaria. Finalmente, estar en sintonía con el Espíritu Santo requiere sensibilidad y discernimiento para reconocer su voz en medio de las muchas voces y distracciones que enfrentamos. Vivimos en un mundo lleno de ruido y de mensajes contradictorios, y necesitamos la guía del Espíritu para discernir lo que proviene de Dios y lo que no. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, se nos dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El Espíritu Santo nos da el discernimiento necesario para reconocer la verdad y para mantenernos firmes en la fe, protegiéndonos de los engaños y de las falsas enseñanzas. En conclusión, estar en sintonía con el Espíritu Santo
es fundamental para vivir una vida cristiana plena y fructífera. A través de la oración, la lectura de la palabra, la obediencia, la santidad y el discernimiento, podemos desarrollar una relación cercana con el Espíritu y permitir que Él nos guíe en cada paso. La Biblia nos asegura que el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro consejero y nuestro guía. Y cuando estamos en sintonía con Él, podemos vivir en la voluntad de Dios y experimentar su paz, su dirección y su poder en cada aspecto de nuestra vida. Uno de los desafíos más comunes para los cristianos es aprender a distinguir entre nuestros propios pensamientos y la voz del Espíritu Santo. Como seres humanos, nuestras mentes están llenas de ideas, deseos, preocupaciones y a veces, incluso dudas. En medio de este ruido interno, puede ser difícil reconocer cuándo es realmente el Espíritu Santo quien nos está hablando, y no simplemente nuestra propia mente o emociones. Sin embargo, la Biblia nos da principios claros que nos ayudan a discernir y a identificar la voz del Espíritu Santo de manera confiable. La primera clave para distinguir la voz del Espíritu Santo es asegurarnos de que lo que escuchamos esté en completa armonía con la palabra de Dios. El Espíritu Santo jamás nos guiará a hacer algo que contradiga las Escrituras, ya que Él es el mismo Espíritu de Dios que inspiró la Biblia. En Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús nos asegura que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. La palabra de Dios es la verdad, y todo pensamiento o dirección que provenga del Espíritu Santo estará alineado con ella. Por ejemplo, si sentimos que debemos hacer algo que va en contra de los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que no es el Espíritu quien nos está guiando. El Espíritu Santo también trae paz y claridad a nuestros corazones cuando nos habla, incluso en medio de decisiones difíciles. En Colosenses, capítulo 3, versículo 15, Pablo nos instruye a dejar que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones. Esta paz es una señal importante de la guía del Espíritu, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como se menciona en 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Cuando una decisión nos llena de ansiedad, confusión o miedo, debemos detenernos y buscar más dirección en oración y en la palabra. La paz que el Espíritu Santo nos da no significa que la decisión será siempre fácil, pero sí que tendremos una tranquilidad interna que confirma que estamos en el camino correcto. Otra clave importante es examinar las motivaciones detrás de nuestros pensamientos. La voz del Espíritu Santo siempre nos guía hacia el bien, la justicia y el amor por los demás, reflejando el carácter de Dios. En contraste, nuestros propios pensamientos a menudo pueden estar influenciados por deseos egoístas, miedo o búsqueda de reconocimiento personal. Santiago, capítulo 3, versículos 17 y 18, describe la sabiduría que viene de Dios como pura, pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. Si lo que estamos pensando o sintiendo carece de estas cualidades, es posible que no provenga del Espíritu Santo, sino de nuestras propias inclinaciones humanas. Además, el Espíritu Santo no se contradice. A diferencia de nuestros pensamientos, que pueden ser inconstantes y cambiantes, el Espíritu Santo es coherente en su guía. Si Él nos ha dado una dirección específica o nos ha llevado a tomar una decisión, no cambiará de opinión sin razón. Santiago, capítulo 1, versículo 6, nos exhorta a pedir en fe, sin dudar, porque quien duda es como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando sentimos que el Espíritu nos ha guiado en una dirección, debemos mantenernos firmes en esa convicción y no dejarnos llevar por dudas o inseguridades. Una manera práctica de distinguir entre nuestros pensamientos y la voz del Espíritu Santo es dedicar tiempo en oración y en espera delante de Dios. En momentos de duda, es importante acercarnos a Dios en oración sincera, pedir su guía
y luego esperar pacientemente a que Él confirme su voluntad. El Salmo 46, versículo 10, nos invita a estar quietos y saber que Él es Dios. En esa quietud y en esa espera, podemos aprender a escuchar su voz con mayor claridad y a discernir cuándo el Espíritu Santo nos está hablando. También podemos buscar la confirmación de líderes espirituales o de otros creyentes maduros en la fe. En Proverbios, capítulo 11, versículo 14, leemos: Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios utiliza a otros creyentes para confirmarnos su voluntad y para ayudarnos a discernir si lo que estamos sintiendo o pensando realmente viene del Espíritu Santo. Al compartir nuestras dudas o pensamientos con aquellos en quienes confiamos, podemos recibir orientación y consejo que nos ayuden a tomar decisiones con más seguridad y claridad. El Espíritu Santo también nos habla a través del fruto que produce en nuestra vida. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo menciona que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si los pensamientos o decisiones que estamos considerando producen estos frutos en nosotros y en quienes nos rodean, es una buena señal de que el Espíritu Santo está guiándonos. Por otro lado, si nuestros pensamientos nos llevan a actuar con enojo, envidia o impaciencia, debemos cuestionar si realmente provienen de Dios. Un punto fundamental para distinguir entre nuestros pensamientos y la voz del Espíritu Santo es recordar que el Espíritu nos dirige hacia una vida de obediencia y humildad delante de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, Pablo dice: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando el Espíritu Santo nos habla, su dirección no solo nos muestra el camino, sino que también nos da el deseo y la fuerza para obedecer a Dios. Si sentimos resistencia o una falta de deseo de obedecer, esto puede ser una señal de que nuestros propios pensamientos están interfiriendo con la voz del Espíritu. Es esencial también reconocer que el Espíritu Santo nos habla en el contexto de una relación constante y cercana con Dios. Jesús enseña en Juan, capítulo 15, versículo 5, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando permanecemos en Cristo, nos volvemos más sensibles a la voz del Espíritu Santo y menos susceptibles a confundirla con nuestros propios pensamientos. La comunión diaria con Dios, a través de la oración, la meditación en su palabra y la obediencia, nos permite afinar nuestro oído espiritual y distinguir su voz en medio del ruido de nuestros pensamientos. Finalmente, debemos recordar que el Espíritu Santo nos guía con paciencia y con amor. Él no es una voz de condena ni de juicio que nos llena de culpa o de miedo. Al contrario, el Espíritu Santo nos anima, nos corrige con amor y nos lleva a una vida de libertad en Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 1, Pablo declara: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si sentimos que una voz interna nos acusa o nos condena sin darnos esperanza de restauración, es probable que no sea el Espíritu Santo quien nos está hablando, sino nuestros propios pensamientos o incluso el enemigo. En conclusión, distinguir entre nuestros pensamientos y la voz del Espíritu Santo es un proceso que requiere tiempo, paciencia y una relación continua con Dios. A medida que buscamos su presencia y dependemos de su palabra, aprendemos a reconocer su voz y a confiar en su guía. El Espíritu Santo está siempre dispuesto a hablarnos y a guiarnos en cada aspecto de nuestra vida. Solo necesitamos estar atentos, buscar su paz y obedecer su dirección con un corazón humilde y dispuesto.
La obediencia es un aspecto fundamental en la vida de un cristiano y juega un papel central cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo. A lo largo de la Biblia, Dios nos muestra que la obediencia es una expresión de nuestro amor y compromiso hacia Él. Responder a la voz del Espíritu Santo con obediencia es una forma de reconocer su autoridad, su sabiduría y su amor por nosotros. Cuando el Espíritu nos guía, no lo hace para limitarnos o para imponernos reglas sin sentido. Al contrario, su guía tiene como propósito acercarnos a Dios, fortalecernos espiritualmente y ayudarnos a vivir una vida plena en el propósito de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús declara: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Esta afirmación destaca que nuestra obediencia es una muestra de amor hacia Dios. Si realmente amamos a Dios, entonces desearemos seguir su dirección y obedecer su voz. La obediencia no se trata simplemente de cumplir con mandamientos externos, sino de una disposición interna que nos lleva a someternos a la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. El Espíritu Santo nos habla y nos guía para ayudarnos a cumplir esa voluntad divina. Pero es nuestra responsabilidad responder con obediencia. Un ejemplo poderoso de obediencia en la Biblia es el relato de Abraham. En Génesis, capítulo 12, Dios llama a Abraham a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre para ir a una tierra que él le mostraría. Abraham no sabía exactamente a dónde iba, ni cómo serían las circunstancias, pero obedeció a Dios, confiando en su promesa. Este acto de fe y obediencia no solo transformó la vida de Abraham, sino que también tuvo un impacto eterno en toda su descendencia. La obediencia de Abraham es un ejemplo de cómo responder a la voz de Dios, aunque no siempre entendamos los detalles o el propósito completo. El Espíritu Santo nos llama a este tipo de obediencia, a una disposición a seguir la dirección de Dios, confiando en su plan y en su sabiduría. La obediencia al Espíritu Santo también es esencial para experimentar la plenitud de la vida cristiana. En Deuteronomio, capítulo 5, versículo 33, Dios exhorta a su pueblo: «Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer». Este versículo subraya que la obediencia a Dios es una fuente de bendición y de bienestar. El Espíritu Santo nos guía para que podamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y experimentar sus bendiciones en nuestra vida. Sin embargo, cuando ignoramos o resistimos su voz, nos alejamos de esas bendiciones y corremos el riesgo de caer en el desvío y en las consecuencias del pecado. A menudo, el Espíritu Santo nos llama a obedecer en áreas que pueden no ser fáciles o que requieren sacrificio. Esto es parte de nuestra transformación y crecimiento espiritual. En Romanos, capítulo 12, versículo 1, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La obediencia implica estar dispuestos a renunciar a nuestros propios deseos y planes para someternos a la voluntad de Dios, aunque esto signifique sacrificar nuestra comodidad o nuestras preferencias. El Espíritu Santo nos capacita para hacer estos sacrificios, dándonos la fortaleza para obedecer y la gracia para aceptar la voluntad de Dios con un corazón dispuesto. La obediencia al Espíritu Santo también es una prueba de nuestra fe. En Santiago capítulo 2, versículo 17, leemos: «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». La fe verdadera se demuestra a través de nuestras acciones, y una de las maneras más claras de demostrar nuestra fe es obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu nos guía y nos pide que demos un paso de fe, nuestra obediencia es una muestra de confianza en Dios. Al responder con obediencia, declaramos que creemos en su promesa y que estamos dispuestos a actuar de acuerdo con su dirección. Es importante recordar que la obediencia al Espíritu Santo no siempre será comprendida por los demás.
Puede que incluso enfrentemos oposición o críticas por seguir la dirección de Dios. Sin embargo, el ejemplo de los apóstoles nos muestra que, cuando el Espíritu Santo nos guía, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, Pedro y los apóstoles respondieron ante las autoridades: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este compromiso con la obediencia a Dios, a pesar de las dificultades, es una muestra de nuestra lealtad a Él y de nuestra disposición a seguir su voz por encima de cualquier presión externa. Cuando obedecemos la voz del Espíritu Santo, permitimos que Él obre en nosotros y a través de nosotros. Nuestra obediencia se convierte en una herramienta que Dios usa para cumplir su propósito y para bendecir a otros. Un ejemplo de esto es la historia de Felipe y el eunuco etíope en el libro de los Hechos, capítulo 8. El Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara al carro del eunuco y él obedeció de inmediato. Como resultado, Felipe tuvo la oportunidad de compartir el Evangelio con el eunuco, quien luego fue bautizado. Esta historia muestra cómo nuestra obediencia a la voz del Espíritu Santo puede llevar a bendiciones y transformaciones en la vida de otras personas. La obediencia al Espíritu Santo también nos ayuda a desarrollar una sensibilidad mayor a su voz. Cuanto más obedecemos, más afinamos nuestro oído espiritual y nos volvemos más receptivos a su dirección. En Hebreos capítulo 3, versículo 15, se nos advierte: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto significa que, cuando el Espíritu Santo nos habla, debemos responder con prontitud y sin resistencia. Si ignoramos su voz o resistimos su guía, corremos el riesgo de endurecer nuestro corazón y de volvernos insensibles a su dirección. Finalmente, la obediencia al Espíritu Santo es una forma de honrar a Dios y de vivir una vida que glorifique su nombre. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20, Pablo nos recuerda: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestra obediencia es una respuesta al amor y al sacrificio de Cristo por nosotros, y una expresión de nuestro deseo de vivir una vida que honre su sacrificio. Cuando obedecemos la voz del Espíritu Santo, demostramos que reconocemos su señorío sobre nuestra vida y que estamos comprometidos a seguirle fielmente. En conclusión, la obediencia es fundamental en nuestra respuesta a la voz del Espíritu Santo. Al obedecer, mostramos nuestro amor por Dios, nuestra fe en su plan y nuestra disposición a vivir conforme a su voluntad. El Espíritu Santo nos guía con amor y sabiduría, y nuestra obediencia permite que su obra se cumpla en nosotros y a través de nosotros. Que cada día podamos escuchar su voz y responder con un corazón dispuesto, sabiendo que Dios tiene un propósito perfecto para nuestra vida y que a través de nuestra obediencia, Él puede manifestar su gloria y su poder. Al escuchar la voz del Espíritu Santo y responder con obediencia, entramos en una relación más profunda y significativa con Dios. Él no nos ha dejado solos en nuestra jornada de fe. Nos ha dado al Espíritu Santo como guía, consuelo y ayuda en cada paso del camino. Esta presencia constante nos recuerda que Dios está siempre dispuesto a comunicarse con nosotros, a brindarnos su sabiduría y a dirigirnos hacia su propósito. A través de los diversos caminos en los que el Espíritu Santo nos habla, como la convicción, la dirección específica y las confirmaciones a través de personas o circunstancias, Dios nos muestra su amor y su cuidado. Pero debemos recordar que escuchar no es suficiente. La verdadera transformación ocurre cuando respondemos a su voz con un corazón dispuesto a obedecer. Nuestra obediencia es una respuesta de amor y fe, un acto de confianza que demuestra que creemos en la bondad y en el perfecto plan de Dios. Vivimos en un mundo lleno de ruidos y distracciones, y es fácil permitir que nuestras propias ideas
o los mensajes externos nos desvíen del propósito divino. Por eso, debemos buscar estar en sintonía con el Espíritu Santo, alimentando nuestra relación con Dios a través de la oración, la meditación en su palabra y la humildad en nuestros corazones. Al hacerlo, nuestra sensibilidad espiritual se afina y podemos discernir su voz con mayor claridad. Recordemos que cada vez que el Espíritu Santo nos habla, es una invitación a caminar más cerca de Dios, a depender de Él en todo y a vivir bajo su dirección amorosa. Que nuestra respuesta sea siempre un sí, sincero y obediente, confiando en que Dios, a través de su Espíritu, nos llevará a cumplir su propósito perfecto en nuestras vidas. Al final, vivir guiados por el Espíritu Santo es vivir una vida plena, llena de paz, propósito y bendición, reflejando el carácter de Cristo y glorificando a Dios en todo lo que hacemos. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración. Un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente. Y hasta el próximo video. Quédate con Dios.